Buenos días. Un momentito, María. Sí, sí, sí. Espera. Bueno, ya hemos llegado al final, bueno, que vaya todo el día bien, que no haya incidencias y bueno, es importante que participe mucha gente, ¿no? Al final, que haya mucha participación fortalece nuestro sistema democrático. Cuando tienes que tomar una decisión tan importante, que haya más personas que respalden esa decisión, que formen parte de esa toma de decisión, yo creo que también fortalece, ¿no? la decisión tan importante que es quién va a gobernar en los próximos 4 años. Por lo tanto, bueno, pues que todo vaya bien y que participe mucha gente. Transcurra con normalidad, yo sé que se hará larga al final, porque como primero contamos las europeas, municipales y luego las autonómicas, bueno, pues que todo vaya con normalidad y que los ciudadanos tienen en su mano la decisión, que decidan lo que consideren más correcto y mejor para nuestra comunidad. ¿Estás optimista? Yo estoy súper optimista. Es que además es que lo hemos visto a lo largo de toda la campaña, esa ilusión, ese optimismo por todos los pueblos a los que vamos, cómo te recibe la gente por la calle. Bueno, pues sí, yo estoy muy optimista. ¿Cómo vas a pasar el día? Pues con mis hijos, hombre, yo se lo debo. Después de tantos días fuera de casa, no, con los críos y hacia las 8 o así ya subiré para la sede para compartir con los compañeros el escrutinio y los resultados. ¿Cuál es la Europa que queremos? Eso es lo que está en juego. Si queremos avanzar por una Europa populista que no cree en la construcción de Europa, o construir una Europa que nosotros la queremos, bueno, pues más social, más igualitaria, que busque también el desarrollo de todos los países de la Unión. Por lo tanto, bueno, pues además nosotros nos jugamos tener una eurodiputada, que va a la número 15 de la lista, que yo no tengo ninguna duda que saldrá, y luego las municipales, esa política de cercanía. Bueno, nosotros nos hemos presentado en 68 municipios y no tengo ninguna duda que vamos a tener más concejales y que vamos a tener más alcaldías después de estas elecciones. Muy bien.